Mis hermanos amados, el Abba les bendiga mucho. Vamos a estudiar pues Hebreos capítulo 5 del verso 11 al 14 y el capítulo 6 del 1 hasta el 8. Y aquí nos habla de la apostasía, una advertencia ante todo lo que hemos hablado, que es maravilloso. ¿Quién es Yeshua, el Hijo, el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, aquel que es el autor de la salvación de la vida? Ante todas las cosas que hemos explicado y también pues las profecías y cómo hemos visto, ¿verdad?, a través de la Torá, la ley, los salmos, los profetas, la verdad de quién es Yeshua y lo importante. Entonces hay una advertencia aquí contra ser apóstata, apostatar de la fe. La palabra apostasía es rebeldía. Y aquí me gusta una palabra que dice, hay mucho que decir acerca de esto, pero difícil de explicar. Hay bastante que decir. Pero el problema es que incluso si yo quisiera ir un poquito más profundo, pues no puedo. Porque de la misma manera que está escrito aquí de que nos hemos hecho tardos para oír. Es como que sí escuchamos, pero realmente no estamos escuchando, porque hay que escuchar con el fin de aprender, abrazar y hacer. Entonces es tener oídos pero no escuchar, tardos para oír, rápidos para hablar, sí, claro, o rápidos para decir amén, sin ni siquiera ir y meditar en la palabra. La palabra apostasía es rebeldía. A nadie le gusta que le diga, tú eres apóstata, pero hemos estado en apostasía. Yo he estado en apostasía por muchos años, pensando que yo estaba en la verdad. La palabra apóstata es también contumaz y es alguien que está en infidelidad a la verdad. Y también tiene que ver con pagano. Y fíjese que si usted se va a la internet, y yo fui y busqué qué significa gentil. Y la descripción son dos. Alguien que es bueno, una persona gentil, así, o sea, una cualidad de alguien que tiene bondad. Pero la otra, que es la que ocupa en las escrituras, es alguien pagano o idólatra. Entonces, la apostasía tiene que ver con el paganismo, con la idolatría, con el seguir otros caminos, con la rebeldía. Hay un ejemplo en la escritura que está en Jeremías 3:22, dice, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré sus rebeliones. O sea, convertíos es regresen a mí. Rebelión o apostasía es dar espalda a la palabra y seguir sus caminos. Y esa es la condición de su pueblo hoy. En Jeremías 31:22 dice, ¿hasta cuándo andarás errante, hija contumaz? Y en otras versiones, ¿hasta cuándo andarás descarriada? Así están sus ovejas hoy, descarriadas por caminos que creen que están bien, pero son caminos de apostasía. Y dice, hija infiel, contumaz es apóstata, infiel. Está en el paganismo, en la idolatría. Imagínense, idolatría. Está sirviéndole al hombre, al mundo, a la vanidad, a las cosas. Entonces hay una advertencia. Incluso a Israel se le llama la rebelde Israel, la apóstata Israel. Y hay muchos versos respecto a esto. Entonces, dice aquí, verso 11, Hebreos 5, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Lo que le explicaba, cuánto me gustaría poder alargar los mensajes y explicar, pero ¿para qué? Si pocos, muy pocos, prestan atención con el deseo de obedecer, no lo hacen. Entonces,
Dice aquí, ustedes mismos se han hecho tardos para oír. La Escritura dice, debemos ser prestos, rápidos para oír y obedecer. Ser diligente, no descuidar, para que no terminemos cayendo del otro lado en contra. Entonces, si nosotros escuchamos para obedecer, Él nos va a revelar, nos va a mostrar y vamos a comprender y profundizar y a la vez vamos a crecer. Y dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, yo creo que aquí todos los que escuchan este mensaje ya debieran ser maestros. Pero no. ¿Por qué? Porque escuchan pero no escuchan. Entonces, ustedes deberían ser maestros. Dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Elohim y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, el que participa de leche es inexperto, o sea, es un novato, es un principiante, tiene poca o ninguna experiencia en algo. Alguien que es novato es así. Y lo que quiere decir es que no ha sido entrenado, porque no lo ha puesto por práctica. Entonces se queda ahí como estancado. Sí, escucho, está bien, amén, pero no avanza. Y eso me lleva a Oseas 13, donde dice que Efraín, con todo el conocimiento que tiene, debió haber nacido, pero no, él detiene el parto al punto mismo de nacer. Por lo tanto, hay personas que tienen mucha información y ni siquiera han nacido de nuevo. No han nacido del Espíritu. Entonces, hay inmadurez. Entonces, aquí estamos hablando de una palabra de justicia. ¿Y qué es la palabra de justicia que debemos practicar? La justicia. Las instrucciones, la ley, los mandamientos. La Torah es justicia. ¿Y qué es rudimento? El principio, el inicio, la base, la raíz. Y el alimento sólido, ¿para quién es? Para los maduros. Entonces, ¿qué hacemos? Aprendemos, ¿verdad? Y continuamos buscando y tenemos hambre y el Abba nos da más hambre y entonces nos empieza a revelar y a medida que Él nos muestra, queremos más. Pero nosotros no nos apartamos del fundamento. Tenemos el fundamento sólido. Continuamos avanzando. No tenemos el fundamento sólido y vamos a avanzar buscando libros externos de hombres. No, nos quedamos aquí. Entonces, aquellos que por el uso, la práctica, obran, caminan en lo que predican, estos son sobrios, están despiertos, entendidos, ya que el mismo ejercicio de practicar algo es como un entrenamiento. No te hace inexperto, sino entrenado. Y cuando tú caminas así, en esa sabiduría, en esa madurez, tú puedes discernir el bien del mal. Hoy en día vemos que no pueden discernir el bien y el mal. No saben. Son como niños. Niños que son movidos, como dice la Escritura, por vientos de doctrina de aquí para allá. No han alcanzado la madurez. Porque la madurez no se alcanza por conocer mucho de la palabra. Porque podemos escuchar mucho, pero si no practicamos y nos entrenamos en lo que escuchamos, no podemos avanzar, no podemos crecer, nos quedamos allí. La madurez es lo que nos da el discernimiento para saber cuando algo está errado o está fuera de contexto o no viene del Padre, no viene de las Escrituras y tú rápido dices no y sales de allí. Entonces, dice en el verso 1 del capítulo 6, por tanto, escuchen, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Yeshua, o sea, el principio, lo que han aprendido, lo que ya todos saben, vamos adelante a la perfección. Tenemos que caminar a la perfección, porque la revelación de la palabra es lo que nos va a ir santificando,
No podemos quedarnos como niños, tenemos que crecer. Eso es lo que nos va a llevar a la perfección, pero cuando tú comienzas a caminar en la verdad, ahí es que te vienen las pruebas, pero las tienes que superar. Tienes que saber que Yeshua está contigo, que Él intercede por ti, que Él es tu ayuda, que Él conoce cada debilidad, cada aflicción, que a través de muchas aflicciones entraremos en el reino. Y le voy a leer un capítulo de Romanos que tiene que ver con esto. Y dice que eso que ya aprendimos, y aquí habla del arrepentimiento, de las malas obras, de las obras que son de muerte, del conocimiento de lo que es la fe. Todo el mundo sabe qué es la fe. Y eso me lleva cuando yo estaba en el cristianismo, en la iglesia que era bíblica, solamente se predicaban como de la Biblia, como 10 mensajes, o por decir mucho. Siempre se repetía el mismo mensaje, diferentes predicadores, el mismo mensaje, que si el sembrador salió a sembrar, que si la cruz de Cristo, o sea, siempre eran los mismos mensajes, que si la fe, que si Él murió por ti, que el bautismo, que hay que hacer una clase del bautismo, o sea, siempre era lo mismo. Eso es beber leche. No crecen, no llegan a la perfección, no salen de ahí. Entonces, como yo seguí buscando y escarbando y escudriñando y buscando como un tesoro y preguntándole a Él, dime, y esto, y le preguntaba, Él me empezó a revelar cómo yo llegué a este camino, preguntando. Llegué a Revelaciones, me estudié toda la Biblia, llegué allí y seguí estudiando y yo, espérate, ¿quién es este Efraín? Y le hice preguntas y él me fue contestando y después le hice más preguntas y me fue contestando. ¿Por qué? Yo te pregunto y tú me respondes. Y esa es la revelación. Tenemos que seguir en esa revelación, pero la única manera es que lo que hemos recibido, irlo practicando, haciendo, buscando, compartiendo, dar la palabra a otro, ayudar a otros. No quedarnos callados. Vivir para Él, no vivir para este mundo. O sea, ejercitando lo que recibimos. Entonces luego dice, verso 3, y esto haremos si Elohim en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y ponga la atención, aquí no dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí está diciendo que fueron iluminados. Iluminado es que tú recibes una iluminación de la palabra y que tú haces con ella. Y te gustó. Ah, wow, claro, amén. ¿Qué hiciste? Participaste del don del Espíritu Santo. Tú puedes discernir, wow, es una palabra que viene de Dios. O sea, participaste, te gustó. Incluso pudiste haber visto milagros, puede haber una manifestación de Él en tu vida, donde tú sabes que fue Él que actuó allí. Y que te gustó la palabra. Dice, y así mismo gustaron de la palabra de Elohim, de los poderes del siglo venidero. Y recayeron. O sea, se vuelven atrás. O sea, se van atrás. O sea, no siguen, se recaen. Dice, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Elohim y exponiéndolo a vituperio. Y aquí, estos versos, por eso es que yo voy despacio, porque yo quiero que lo entiendan bien. Yo se lo voy a leer también de la versión viviente, porque cuando lo lea allí lo van a comprender aún mejor. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Elohim. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Entonces, la semilla se siembra, que es la palabra, ¿verdad? La lluvia, que es
pues el Espíritu Santo es la palabra viva, que la iluminación le llega a la persona, pero pasan dos cosas. O es labrada, porque él es el labrador, ¿verdad? Es labrada y da fruto y recibe la bendición de Elohim, o esa palabra realmente no aprovecha, sino que de la misma tierra que sale el fruto, sale la cizaña, o salen las zarzas y los espinos. Fíjese que recibió la palabra y recibió la iluminación, la lluvia. Y lluvia tiene que ver con Yeshua, con maestro, la enseñanza que destila del cielo, la enseñanza viva, porque la lluvia viene de arriba. Entonces tú recibes una palabra, yo te pongo una palabra a ti, ¿verdad? Esa es la semilla. Viene la iluminación del Espíritu que viene de arriba como esa enseñanza, esa lluvia, y te confirma, y tú eres iluminado con ella, ¿verdad? Y te gustó, y amén, wow, sí. Pero, ¿qué produce en ella? O sea, ¿cómo está esa tierra? ¿Te deja labrar tu corazón? ¿Te deja que trabaje? Porque depende de nosotros. Y por eso es que todo el tema habla, no sean desobedientes, crean, escuchen, tenemos un sumo sacerdote, procuremos entrar en el reposo, haz el esfuerzo, no seamos desobedientes como fueron en Israel, en el desierto. Entonces, ¿por qué? Porque esa semilla, cuando es rechazada, se vuelve espinos, se vuelve, fíjese que habla de reprobado. Reprobado es alguien que se quemó en el examen, reprobó. Te di la palabra, no la aprovechaste, le echaste a las espaldas, te di la iluminación. Entonces, imposible. Después que se volvió cardos y espinos, ¿qué usted puede hacer con cardos y espinos? Echarlo en el fuego y quemarlo. Usted no puede hacer nada con la cizaña, ni tampoco puede hacer nada cuando alguien se ha convertido en un espino y un abrojo. Dice que lo que viene es que es maldecido y su fin es el ser quemada. Es como el trigo y la cizaña. Déjalo que crezcan juntos. Al final, ¿qué va a pasar? Yo recojo, ¿verdad?, la cizaña para ser quemada y pongo el trigo en mi granero. O sea, pero recibieron la lluvia y recibieron la palabra. Y quiero leérsela, como les dije, de la traducción viviente, a partir del verso 1 de Hebreos 6. Dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Yeshua. O sea, no estemos predicando lo mismo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Elohim. Ustedes tampoco necesitan más enseñanzas acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que, si Elohim quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Elohim y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Elohim. Ahí está, se alejan, se vuelven apóstatas. Entonces echan a las espaldas las palabras. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Elohim, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición. Entonces, fíjese, recibe la bendición de Elohim. En el verso 8 dice, en cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor, que es el que labra la tierra, ¿verdad?, el Abba, no tardará en maldecirlo y quemarlo. Entonces, vamos a ir ahora a Génesis en el capítulo 3. Cuando la tierra cayó bajo la maldición, la tierra, donde la tierra produce buenos frutos, pero también produce
cardos y espinos. Dice en el verso 17 y 18, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Ahora, espinos y cardos. ¿Y qué representan los espinos y cardos? Los impíos. Y vamos a leerlo en Ezequiel capítulo 2, donde le dice a Ezequiel que le dé un mensaje a la casa de Israel y le dice que la casa de Israel no le quiere escuchar a él porque es obstinada de corazón. Lo dice en el capítulo 3, verso 7. Pero aquí en el capítulo 2, en el verso 6, dice, y tú, hijo de hombre, no les temas, no tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Rebelde, apóstata, contumaz, ¿hasta cuándo, hija infiel? Y también tiene que ver lo de ser rebelde y contumaz con falta de fe. O sea, dicen tener fe, pero es una fe que no obra, entonces no crece, se quedan allí y esa palabra no aprovecha y se vuelven ¿qué? Finalmente, cardos y espinos. Entonces, vamos a leer para terminar Romanos capítulo 8, del verso 18 al 28. Esta palabra está hermosa, que tiene que ver con la tierra, que necesita también, tiene una maldición liberada, y nosotros también. Entonces, la tierra será también liberada de esa maldición que leímos en Génesis. Y los impíos, pues lamentablemente, serán destruidos y quemados. Dice, verso 18, Romanos 8, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Elohim revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Elohim. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Elohim. Pues sabemos que hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros, como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Elohim nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Y si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Elohim que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Elohim. Y sabemos que Elohim hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos, para ti, para cada uno de nosotros. Esta palabra está hermosa. Continuemos hacia entonces la madurez.
profundizando, escuchando, no siendo tardos para oír, sino prestos, rápidos y para ser diligentes, sabiendo que el tiempo está cerca. El Eterno les bendiga.